Del equipo que va a dar, puede poner como el otro equipo, las imágenes del quien está hablando, porfa, a un lado. Doctor, ¿cómo se...? Ah, ok. Listos, doctor. ¿Mande? ¿No? Ya empezamos. ¿Ya? ¿Ya empezaron? Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de cáncer gástrico. Somos el 1. Ay, sí, perdón, el 1. El equipo 1, perdón. No se puede ver lo de ¿quién está hablando? Nada más activa tu cámara. Ah, ok. Listo. Pero bueno, yo no voy a hablar ahorita. Está bien como la estabas presentando, solamente que quien habla active la cámara para que se vea completa la pantalla. Ah, ok. Bueno, yo voy a hablar ahorita, soy Adriana, pero es que mi computadora tiene un problema con la cámara, entonces no me voy a poder ver. Ok, Bueno, ¿te puedes cambiar, Lili? Por favor. Listo. Estoy hablando yo, profe Adriana. Bueno, un poco de la epidemiología del cáncer gástrico, podemos decir que es la neoplasia más frecuente de tubo digestivo a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo. La primera es, si no mal recuerdo, el cáncer de pulmón. Y bueno, más del 90% del tipo de cáncer gástrico pertenecen a la clasificación histológica de los adenocarcinomas y el resto pertenecen a los linfomas, los tumores de células del estroma y los leiosarcomiomas. Ahora, estas características que se observan un poco más abajo es que prevalece en la edad de 50 a 70 años. También es más frecuente en el sexo masculino, 3-1. Y bueno, según varios estudios, dicen que el nivel socioeconómico influye en la patología del cáncer, más que nada por el factor dietético, porque pues a veces no se tiene el acceso a los alimentos de manera adecuada y en condiciones higiénicas. Y en este mapa podemos observar que predomina más en el continente asiático y bueno, se observa más ahí en el color azul más fuerte. ¿Te puedes cambiar, Lili? Listo. Ahora, una definición un poco más celular o biológica es que en cáncer gástrico vamos a tener un daño progresivo del ADN y la supervivencia de clones de células Adri, epiteliales. permíteme. Ajá. Lilia, por favor, apaga Ah, ok. apágalo. Si no hablas, apágalo para que no. Eso es. Ya, Adri. Adelante, Adriana. Ok. Bueno, en esta definición hablamos un poco más que en el cáncer gástrico vamos a tener un daño progresivo e irreversible del DNA y la supervivencia de los clones de células epiteliales anómalas. Es decir, pues van a seguir reproduciéndose de manera descontrolada y bueno, más que nada por el desequilibrio en los factores que nos van a regular esta homeostasis. Ahora, el daño del DNA va a provenir por especies de oxígeno reactivos y de nitrógeno, que más adelante les voy a hablar un poco de estos, que van a ser producidos por células de inflamación y van a estar relacionados con las demás bacterias que sobreviven en un ambiente hipoclorhídrico.
Esto es decir, más que nada yo lo comprendí que, bueno, es un daño que se va a ocasionar por estas sustancias de oxígeno reactivas que son los nitritos, que se van a favorecer y van a convertirse más que nada por acción de bacterias y factores exógenos y endógenos que nos van a desarrollar esta carcinogénesis. Ahora en esta imagen podemos observar cómo pues la célula cancerosa que tiene el daño al DNA va a seguir dividiéndose de manera descontrolada. ¿Le puedes cambiar, Lili, por favor? Ahora, en la etiología vamos a encontrar varias propuestas. Una de ellas es el uso prolongado y abundante de nitratos en los alimentos desecados, ahumados y salados. Y bueno, estos nitratos se van a convertir a nitritos que van a ser por acción de bacterias, que estos nitritos van a tener una acción cancerígena. Como fuentes exógenas tenemos alimentos contaminados por bacterias. Esto se ha demostrado que ha disminuido la prevalencia del cáncer gástrico porque actualmente ya se tiene una mejor conservación y refrigeración de los alimentos, por lo tanto una mejor higiene. Y bueno, también tenemos que la infección por Helicobacter pylori, que debido a sus mecanismos de patogenicidad, uno de ellos que sobrevive en el ambiente ácido del estómago, nos va a favorecer esta conversión de nitratos a nitritos. Y como fuentes endógenas es la hipoacidez gástrica, antrectomía, gastritis atrófica y anemia perniciosa. Estas son más que nada van a favorecer en el ambiente hipoclorhídrico, porque en el caso de la gastritis nos ocasiona un daño a nuestras células parietales, una atrofia que posteriormente pues puede evolucionar a una metaplasia y luego a una displasia. Y bueno, también algo muy importante, que las mutaciones en un gen que es llamado cadherina E nos van a condicionar un riesgo del 75 al 85% a que pues desarrollen cáncer gástrico. Y también hay una propuesta que está todavía como en duda, pero en mi parte yo sí la consideraría como una fuente etiológica del cáncer, que es la exposición prolongada a antagonistas H2. Sabemos que la histamina nos va a estimular estas células parietales a producir el ácido y el transporte de iones hidrógeno. Entonces, cuando tenemos una exposición prolongada a estos antagonistas que compiten con la histamina, pues no se va a producir el ácido clorhídrico de manera adecuada. ¿Te puedes cambiar, Lili, por favor? Y bueno, en esta tablita resumimos los factores de riesgo definidos para el cáncer gástrico. Tenemos una dieta de alto riesgo, que esta es una dieta en la cual las personas no consumen verduras y frutas de manera adecuada. En ocasiones pues no están tan frescas, y también un alto consumo de sal son factores que van a potenciar el efecto de estos nitritos cancerígenos. Ahora también la infección por Helicobacter pylori, por el daño que posteriormente puede evolucionar con una gastritis. El tabaco también es muy importante porque nos va a favorecer la acción de estas nitrosaminas. Se me olvidó mencionar un poco que los nitritos nos van a ocasionar también un daño a la hemoglobina. Esto es que la van a convertir en metahemoglobina y no va a poder transportar oxígeno de manera adecuada, y también va a producir las nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas. Y bueno, también tenemos que la gastrectomía parcial. Esta más que nada es un proceso quirúrgico que pues a veces se da en padecimientos benignos, que en un largo plazo, en un periodo de latencia de 15 a 20 años después, este procedimiento nos va a aumentar el riesgo de padecer cáncer gástrico, porque en los bordes de los tejidos residuales de la gastrectomía se puede dar esa evolución de células. También tener un familiar de primer grado con cáncer gástrico, y también los pólipos adenomatosos, que son los que se pueden observar en la imagen, que son masas de células que se van a formar en el recubrimiento gástrico, nos aumentan el riesgo de padecer cáncer gástrico. Y también el síndrome de Lynch es un trastorno en el cual el paciente
tiene mutaciones genéticas que van a alterar la reparación del desequilibrio del DNA, por lo tanto van a aumentar el riesgo de padecer cáncer, y no solo cáncer gástrico, sino otros tipos de cáncer. ¿Le puedes cambiar, Lili, por favor? Ahora, la localización de los cáncer, del cáncer va a predominar en estos porcentajes: a nivel del cardiac, un 25%, en la curvatura menor del 20%, en la curvatura mayor de 3 a 5%, y es más frecuente en la parte distal, que es a nivel del antro pilórico. Pues bueno, ahora vamos a proceder con las clasificaciones. La importancia de las clasificaciones, más que nada, es porque nos va a orientar a nosotros como personal de la salud a un diagnóstico oportuno, adecuado, y por lo tanto a darle al paciente un tratamiento que sea benéfico. Tenemos estas 5 clasificaciones que ahorita las vamos a mencionar una por una. Ahora, la histológica más que nada es en cómo se van a ver pues estos tejidos dependiendo del tipo de cáncer que se desarrolle. Por ejemplo, el adenocarcinoma es el más frecuente, como ya lo dije, corresponde al más del 90% de los casos, y de este tiene una clasificación más específica que puede ser de tipo intestinal y de tipo difuso, que ahorita lo vamos a abordar. El linfoma puede tener en ocasiones características similares al adenocarcinoma, pero este pues tiene menor frecuencia y va a tener lesiones ulceradas y voluminosas que pues también nos van a tener un patrón, no tienen un patrón definido y va a ser pues un poco engrosado, como se puede observar en algunas partes. Ahora, los tumores del estroma también son un tipo de característica anatomopatológica. ¿Qué pasó? Hola, hola. Hola, doctor. ¿Se fue todo? Bueno, Sí, no se oía nada. no se oía nada. Bueno, sí, ¿En dónde me quedé? los linfomas está ahí, yo me quedé con los linfomas. Ah, bueno, y los tumores del estroma tienen una característica más mixta. Como podemos observar, se ven diferentes tipos de células, se ven ovoides y en otras se ven un poco más largas, pero esta es un poco es menos frecuente. Y bueno, el leiosarcomioma ya no puse una imagen, pero también es de los menos frecuentes, que corresponden del 1 al 3% del tipo de cáncer gástrico. ¿Le puedes cambiar, Lili, por favor? Y bueno, la segunda clasificación es de acuerdo al comportamiento biológico. Tenemos la clasificación de Lauren. Esta es para los adenocarcinomas que pueden ser de tipo difuso. En el difuso, como su nombre lo dice, pues no están diferenciados, no tenemos esa cohesión celular, las células van a estar aisladas, como podemos observar en la imagen, y van a aumentar el espesor de la pared. Es más frecuente en pacientes jóvenes y van a abarcar todo el estómago. También van a provocar la pérdida de la elasticidad, que se conoce como linitis plástica. Estos tienen un peor pronóstico y su diseminación es vía linfática y transmural. ¿Puedes darle clic, Lili? Bueno, la imagen que observamos ahí es un ejemplo ya más en vivo, y bueno, esa es la linitis plástica. Ahora, el tipo intestinal corresponde, más del 50% está diferenciado, tenemos una multiplicación regular y las células neoplásicas van a estar adheridas o van a estar cohesionadas, nos van a formar estructuras tubulares similares a las glándulas,
suelen ser de tipo ulcerados, tienen mayor frecuencia en el antro y en la curvatura menor, y estas van a preceder a cambios precancerosos ocasionados usualmente por Helicobacter pylori, su diseminación es hematógena. Y bueno, la última parte pues nos da cómo se desarrolla el adenocarcinoma de tipo intestinal, que bueno, primero tenemos nuestra mucosa normal, después puede evolucionar a un proceso inflamatorio como la gastritis, que nos va a ocasionar la atrofia, después la metaplasia, que es un cambio de nuestras células, y después la displasia, que es una producción descontrolada de células que nos puede favorecer y aumentar el riesgo de cáncer. Ya, Lili, ¿puedes cambiarle, por favor? Bueno, la tercera clasificación que debemos de saber es cáncer gástrico avanzado y cáncer gástrico incipiente. Bueno, cuando estamos hablando o nos refieren de esta clasificación, cáncer incipiente, dale clic, Lili, perdón, gracias. ¿Otro, por favor? Listo. Ok, cuando hablamos de cáncer incipiente, vamos a tener que el tumor va a estar confinado a la mucosa y a la submucosa. En ambos casos no va a importar tanto el tamaño de la neoplasia. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a un cáncer avanzado, es decir, estamos hablando de que el tumor ha llegado a la capa muscular del estómago, igualmente sin importar el tamaño. Cercano al 90% de los pacientes que tienen un cáncer gástrico incipiente tienden a un tratamiento curativo. Dale un clic, Lili, perdón. Ajá, gracias. Y bueno, supongamos que tenemos 100 pacientes y de ellos podemos decir que entre el 80 y 85% están en un cáncer avanzado. Y de estos, solamente el 20% va a tener un tratamiento curativo a 5 años. Entonces, si nosotros detectamos un cáncer incipiente, pues tiene más probabilidades de que este paciente tenga un tratamiento curativo a comparación de un no avanzado, que ya sería un tratamiento paliativo. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Listo. Ahora, esta misma clasificación que nosotros vimos, que de cáncer avanzado y de cáncer incipiente, vimos que tiene relación a las capas que ha tomado el tumor, está relacionada o está correlacionada, mejor dicho, a la endoscopía y sobre todo a la anatomía patológica. Es por esta razón que se deriva justamente esta clasificación, la clasificación de Borman, que han dado los endoscopistas y que, bueno, es muy importante conocerla. Bueno, tenemos a un paciente que es sometido pues a un estudio endoscópico y obviamente pues hacer una clasificación macroscópica. Nosotros vamos a estar observando el aspecto de ese tumor. Y ya podemos con eso decir si estamos hablando de un cáncer avanzado o de un cáncer incipiente. Cuando se observa una masa de tipo poliploide, que en este caso es el primer punto que nosotros tenemos en el estómago, se hace una clasificación de cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces, cuando nos están hablando de la clasificación de Bowman, es decir, estamos hablando de cáncer gástrico avanzado. Y bueno, tenemos como primer punto el polipoide, el segundo ulcerado, tercero ulcerado infiltrante y el cuarto infiltrante, aunque algunas bibliografías nos marcan que existe otra clasificación, una quinta clasificación, que es la no característica. Dale un clic, por favor. Listo. Observen que las formas elevadas se van a estar asociando tumores diferenciados, es decir, que van a estar, pues tienen un límite, lo que pasa en el tipo 1 y en el tipo 2, a comparación de los que vemos en el tipo 3 y en el tipo 4, que vemos que los límites son un poco más difíciles de definir, y digamos que por eso se les da el nombre de difusos.
¿Le pasas, por favor? La clasificación de cáncer gástrico incipiente, esta es una clasificación que fue hecha en Japón por estudios que se hicieron en Japón, que desde un punto de vista endoscópico se necesita, digamos que un personal equipado, ya que ligeros cambios en la mucosa, en la coloración, elevaciones e incluso pequeñas erosiones pueden ser de cáncer gástrico incipiente, ¿sí? Entonces es por eso que se necesita un previo entrenamiento para poder detectar este tipo de cáncer y pues hacer la biopsia correspondiente. Los japoneses los clasifican en 3 grupos y bueno, es el 1, el 2 y aquí vemos el 3, ¿no? El 2 va a tener 3, va a tener A, B y C. El más común es, o más bien el que con mayor frecuencia se presenta es el 2A. Bueno, aquí en la imagen podemos ver una elevación de un pliegue que puede ser, bueno, vemos pliegues, no sé, Lili, si los pueda señalar. Esos como, arriba, ahí, esos como plieguecitos, exactamente. Ahí los estamos viendo, son un poco delgados, pero espero que sí los alcancen a notar. Bueno, vemos una pequeña elevación de los pliegues que puede ser un cáncer gástrico incipiente clasificado como tal. Lili, ¿crees que puedes apagar tantito tu micrófono, por favor? Perdón, no sé qué pasó. Gracias. Ajá. Bueno, le estaba diciendo del tipo 1, que bueno, vemos ese pliegue que está elevado y eso lo determinamos como pues cáncer gástrico incipiente. Y he aquí la importancia de realizar pues un diagnóstico adecuado, un diagnóstico temprano y por tanto, como vimos, si se hace esto correctamente, podremos ayudar al paciente que reciba un tratamiento curativo. Pero bueno, desafortunadamente, pues la mayoría de los pacientes que llegan al hospital, pues ya, o sea, que ya presentan un cuadro de cáncer gástrico avanzado, donde pues prácticamente la terapéutica quirúrgica disminuye entre un 20 y 25% de éxito a 5 años. ¿Le puedes pasar? Bueno, clic. Ajá. Bueno, ahora igualmente tenemos esta otra imagen que es prácticamente lo mismo que la otra de la derecha, pero aquí es un poquito más gráfica, se podría decir así. Bueno, podemos observar igualmente las variaciones. Igualmente vemos una pequeña elevación en relación a la mucosa, que a veces no es pues, muy diferenciado, como lo vemos especialmente en lo que es los tipos 2, el A, el B y el C. Vemos que están algunos ligeramente plano, como es el B, el C está un poquito más deprimido, y de ahí su nombre. O incluso podemos encontrar combinaciones desde un punto de vista pues más gráfico. Como aquí lo vemos, puede haber 3 con 2C, 2C con 3, etcétera, etcétera. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ajá. Existe también otra clasificación desde un punto de vista topográfico, que bueno, esta la hacemos para saber en dónde está localizada la neoplasia y así poder relacionarlo con el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Bueno, estas localizaciones ya las mencionó Adri, y bueno, básicamente dependiendo en dónde se encuentre la neoplasia, serán los síntomas. ¿Le puedes cambiar? Y bueno, esta última clasificación que, bueno, pues que ya vimos, ya lo mencionaron en cáncer de esófago, que es la estadificación.
Bueno, prácticamente esta nos dirá prácticamente qué paciente puede ser sometido a un tratamiento quirúrgico curativo y qué paciente solamente puede ser sometido a un tratamiento paliativo, ¿sí? O qué otros tipos de alternativas pues podemos tener. Es la clasificación TNM. Aquí no hablamos del tamaño del tumor, sino estamos hablando de la invasión de las capas que va a tener ese tumor en el estómago. Muy bien, vemos aquí la primera que es el TIS, que vamos a tener que es un tumor in situ y bueno, en algunos casos, bueno, mencionan como cáncer incipiente. El T1 lo tenemos como tumor que solo va a estar en la capa de la mucosa. El T2 ya va a estar en la capa muscular. El T3 está pues ya localizado en lo que es la capa serosa. El T4 va a estar en órganos adyacentes. Y N, bueno, pues quiere decir que, digamos que los ganglios que se están tomando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos en N1, que va desde 1 a 6 ganglios positivos, N2 de 7 a 15 ganglios y de N3 ya van más de 15 ganglios positivos. En lo que es M, pues vamos a tener que M0 es no metástasis a distancia y M1 va a ser metástasis a distancia. Entonces, si nosotros recordamos la situación de lo que es la circulación linfática venosa, que se presenta pues principalmente en el estómago, vemos que todo esto va dirigido hacia el sistema portal. Entonces, por tanto, si nosotros estamos hablando de una metástasis a distancia, lo primero que van a metastizar debido a este tipo de circulación va a ser al hígado. Y después de ahí ya se van a ir a la circulación general que puede instalarse, digamos que en una segunda instancia, en lo que son los pulmones. Y bueno, básicamente esta clasificación nos da 4 estadios. Pacientes con estadios tempranos, con tumores que van a estar localizados en capa mucosa o a veces incluso hasta la serosa, con ganglios regionales, pueden tener un tratamiento curativo. Entonces es por eso la importancia de esta clasificación, porque nosotros podemos decirle al paciente o a la familia qué tanto de éxito puede tener la terapia o qué tanto no, ¿sí? Entonces podemos decir la sobrevida que va a estar llevando este paciente. Ya cámbiale. Para comenzar a entender nuestra fisiopatología, pues ya no cabe recalcar pues las paredes gástricas, que ya las conocemos y las estoy repitiendo, nada más es cuestión de mencionar y recordatorio: mucosas, mucosa muscular y serosa, como vienen en nuestra imagen siguiente, Lili. Bueno, para entender esto, todos o casi todos los tipos de cáncer se van a deber a una mutación o una activación anormal de nuestros genes que van a estar controlando el crecimiento y la mitosis celular. Estos genes van a ser llamados oncogenes, ¿no? Y la probabilidad de que esta ocurrencia de las mutaciones se puede ver aumentada muchas veces cuando una persona se expone a ciertos factores, como ya los habían mencionado antes, químicos, biológicos o físicos. Siguiente. Es necesario, bueno, para entender la fisiopatología del cáncer gástrico, es necesario conocer el concepto de homeostasis celular, que esta homeostasis celular nos va a explicar los procesos reguladores normales del crecimiento y reproducción de nuestras células. Para que siempre nosotros logremos obtener un equilibrio en nuestros tejidos, nuestras poblaciones celulares siempre deben de efectuar 4 funciones principales. La primera es la proliferación del contenido del ADN. La segunda es que se diferencien en un patrón compatible con la función más normal del tejido. La tercera es la involucración para que la proliferación logre un equilibrio. Y la cuarta es reparar cualquier daño al ADN resultante de la exposición a mutágenos. Este es importante, dado que si no hay esa reparación del daño de este ADN resultante de la exposición de mutágenos, pues obviamente va a existir un defecto que puede causar un tumor. Siguiente. Bien,
Para nosotros entender esto, tenemos que saber que el cáncer se refiere a un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento autónomo de células neoplásicas anormales. Se refiere a la pérdida de la regulación de los aspectos críticos de la función celular. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la función celular? Vienen aquí bien marcados: la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Tenemos nuestras células normales, existen primeras mutaciones, segundas mutaciones, existe una inestabilidad genómica dentro de ellas y nos va a dar como resultado una célula neoplásica, que como lo había mencionado, va a ser el crecimiento autónomo de estas células y va a referirse a las enfermedades que nos van a dar como consecuencia el cáncer. Siguiente. Bien, como les había mencionado, las funciones principales de nuestra célula, dentro de ella vamos a encontrar la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Sin la restricción apropiada de estos procesos, es decir, si no tienen un cierto límite entre ellos, las células neoplásicas que ya les había mencionado que van a dar de acuerdo a las mutaciones, se van a sobreproducir y van a invadir estructuras adyacentes y van a desarrollar colonias metastásicas. Vamos, siguiente. Bien, por nuestra historia natural del cáncer sabemos que tiene un inicio, una promoción, una progresión. En nuestro inicio encontramos la exposición a agentes que van a introducir nuestro cambio genético hereditario. Estos agentes nos van a dar mutaciones que van a ser extremadamente decisivas para la unión de metabolitos carcinógenos electrolíticos al ADN de nuestra célula. Aquí está la clave: la unión de metabolitos carcinógenos electrolitos al DNA de nuestra célula. Nuestra siguiente es la promoción. ¿Qué es la promoción? Es la exposición de las células iniciadas a agentes que nos van a introducir su proliferación, y a veces esta proliferación va a permitir a otras mutaciones espontáneas, expresión de un fenotipo maligno, que nosotros le vamos a llamar transformación maligna. Y terminamos con nuestra progresión. ¿Le regresan, por favor? Bien, nuestra progresión va a describir el desarrollo progresivo de un mayor crecimiento local, invasión y metástasis de las células transformadas, que ya lo habíamos visto antes, por la unión de metabolitos carcinógenos electrolíticos. Siguiente. Bien, la evolución de un tejido hacia la malignidad va a alterar los mecanismos homeostáticos y se va a ver caracterizada por 3 factores importantes. El primero es la falta de respuesta de los reguladores del crecimiento normal, que si tenemos la falta de esta respuesta, obviamente va a unir la unión de metabolitos, como ya lo había mencionado en el inicio de la historia natural. Nuestro fenotipo invasivo, y también para que este tejido evolucione hacia la malignidad, tiene que evadir la destrucción del tumor mediada por el sistema inmunológico. Entonces, si no hay esta destrucción del tumor, obviamente va a estar invadiendo y nuestro tejido va a estar siendo maligno. Ahora, puse un dato curioso. Se cree que los tumores son de origen clonal, es decir, que todas las células de un tumor se van a originar de una célula. En este caso nosotros podemos llamar la célula progenitora o célula madre, pero pues de nuestro tumor, y por trastornos de la regulación del crecimiento. Siguiente. Bien. Nuestra evolución del tejido hacia la malignidad. Pues obviamente nos vamos a centrar aquí en la imagen, donde nos dice que las células normales se pueden convertir en células cancerosas pasando por nuestros diferentes procesos. Hasta ahorita, en este momento, vamos a la displasia. ¿Qué es la displasia? Es la reacción común de los tejidos a la inflamación crónica o la exposición de toxinas o irritantes ambientales. Y bueno, el grado de desviación de esta estructura normal de las células se va a clasificar en leve, moderado o severa. Siguiente. Bien. Siguiente. Bien, ahora vamos con carcinoma. Carcinoma, la característica más notable de nuestro carcinoma es la capacidad que tiene para invadir la membrana basal y propagarse sin considerar los límites de nuestro tejido normal. Vamos cambiándole para ir avanzando. Bien, vamos a encontrar que tenemos enfermedad local y enfermedad regional. Para entender la enfermedad local es el término que empleamos para referirnos a un tumor invasivo confinado a solo un tejido de origen, más sin en cambio la enfermedad regional es la propagación del tumor
hacia los ganglios linfáticos que va a drenar el tejido de origen. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Y pues la etapa final de la evolución del tumor es la metástasis, mediante la cual se van a establecer colonias independientes de tumor en sitios distantes favorables al crecimiento de este. Eso es a lo que nos referimos a metástasis. Siguiente. Bien. Nuestra condición, ahora entrando a cáncer, nuestra condición premaligna para nosotros tener el cáncer gástrico, tenemos que entender que es un cambio histológico en una mucosa sana que se va a aumentar el riesgo de cáncer. Los cambios intragástricos asociados con el desarrollo de cáncer encontramos tres, principalmente la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y los pólipos gástricos. Ahorita vamos a centrarnos dentro de los pólipos gástricos. Siguiente. Bien. La metaplasia se puede dentro de nuestro cáncer gástrico se puede clasificar según las enzimas intestinales que se pueden demostrar y el tipo de mucina que se van a secretar. Bien, tenemos la metaplasia incompleta que va a secretar, en donde se va a secretar sulfomucina y se va a considerar como una lesión premaligna. Y también la displasia se va a considerar el precursor usual de la transformación maligna y se va a observar tanto en el epitelio foveolado normal como en la metaplasia intestinal. Siguiente. Bien, vamos a encontrarnos con nuestros pólipos epiteliales. Los pólipos epiteliales gástricos son hiperplásicos y adenomatosos. Vemos nuestra imagen para identificar y diferenciar de forma física. Del lado izquierdo tenemos a los pólipos hiperplásicos o regenerativos y los pólipos adenomatosos. Dentro de nuestro significativo vamos a encontrar que los hiperplásicos o regenerativos son los primeros en distribución en todo el estómago. Son múltiples y van a medir menos de 2 centímetros. Y dentro de se asocian estos pólipos hiperplásicos a un pequeño riesgo de malignidad. Más sin en cambio, en contra, los adenomatosos van a medir más de 2 centímetros de diámetro, van a tener células hipercrómicas con núcleos elongados de arquitectura uniforme y son los que experimentan el riesgo máximo de malignización, que este riesgo es del 38%. Siguiente. Bien, existe una clasificación que al principio ya les había mencionado, solo la moví también para este lado para que la recordemos, que es el comportamiento biológico que se había mencionado de Lauren, que se va a clasificar en difuso, intestinal, pero ya lo habían mencionado. Siguiente. Siguiente. Bien, nuestras vías de diseminación de nuestro cáncer gástrico vamos a encontrar dos tipos. La primera es que va a ser a través de la submucosa, hacia órganos vecinos mediante conductos linfáticos y por vías transperitoneal y hematogénea. Esto quiere decir que en la submucosa, donde ya encontramos nuestro cáncer gástrico, va a ser una diseminación hacia los demás órganos a través de las vías transperitoneal y hematogénea. También encontramos los cánceres difusos. ¿Alguien me podría decir con qué otro nombre se le conoce a estos cánceres difusos? Está preguntando Gustavo. ¿Quién dice? ¿Quién responde? ¿O qué al azar? José, ¿qué dices? Jaime. José, Jaime. Hereditarios. Exacto. Los cánceres difusos también se conocen como hereditarios, ¿sí? Estos tipos de cáncer se puede extender con amplitud hacia en la submucosa y dentro de este vamos a encontrar, es muy posible hallar células cancerosas que van a estar aisladas a una distancia de varios centímetros del tumor principal y en nuestro estómago. Y los cánceres de tipo intestinal se van a extinguir a una distancia a unos milímetros del tumor principal. La diferencia entre el del estómago
y los intestinales son en que en uno van a estar distanciados a centímetros y el otro va a ser a cuestión de milímetros. Siguiente. Bien, nuestro pronóstico vamos a encontrar dos. Encontramos que va a ser uno directamente proporcional a la cantidad de ganglios linfáticos que se han comprometido y la incidencia de esta invasión ganglional linfático va a aumentar en relación directa con la profundidad de la penetración de nuestro tumor. Y también tenemos que una vez que el cáncer alcanza la superficie peritoneal del estómago, las células malignas pueden ser liberadas en la cavidad peritoneal general y dar lugar a depósitos peritoneales y a tumores pelvianos. Como podemos ver en la imagen, es un tumor pelviano. Siguiente. Bueno, hablando de la clínica, pues no es un tanto tan sencilla. Bueno, aquí van a estar dependiendo diferentes factores. Uno, va a depender el tiempo de la enfermedad, también la edad del paciente y como les estábamos mencionando anteriormente cuando estábamos clasificando, la localización del tumor. También la extensión y del tipo de tumor. Bueno, tenemos que en su fase más temprana, aquí les puse algunos ejemplos, el tema del estómago se va asociando con escasos síntomas sistémicos. En cambio, los tumores que van a estar localizados en los tractos de salida o entrada del estómago se van a relacionar principalmente a síntomas dispépticos leves y, bueno, esto antes de provocar una obstrucción. En cambio, los carcinomas del cuerpo del estómago pueden mantenerse, digamos que silenciosos, hasta que ya llega una etapa mucho más avanzada, una etapa más tardía, o simplemente asociarse a síntomas vagos, como pueden ser la anorexia o molestias epigástricas. ¿Le puedes pasar, por favor? Por tanto, hay pacientes que sí presentan síntomas y otros no, es decir, son asintomáticos. Clic, por favor. Los asintomáticos es cuando pues, el cáncer no presenta ningún síntoma hasta que lamentablemente ya llegó a fases pues, más avanzadas. Otro clic. Y sintomáticos, pues básicamente cuando suelen ser estos síntomas vagos y en específicos. Y bueno, ¿cuáles son? ¿Le puedes dar otro clic? Hay pacientes que, bueno, vamos a tener principalmente varias situaciones. La primera, pacientes con cáncer gástrico incipiente, ¿sí? Pueden tener un síndrome ulceroso, pueden tener dolor en el epigastrio, dolor tipo ardoroso, también pueden presentar náuseas, y que bueno, en muchas ocasiones puede ser confundido con una gastropatía o incluso con un síndrome ulceroso. Y bueno, pues así pasarse de alto diversos estudios que nos pueden bien diagnosticar este cáncer y dándole al tratamiento, bueno, perdón, al paciente un tratamiento con inhibidores de bomba de protones y llegando así posteriormente a un diagnóstico tardío de cáncer gástrico avanzado. Entonces, podemos ver que el paciente generalmente va a llegar con estos síntomas que les estoy mostrando, o sea, esta tabla, bueno, que están observando. Segunda situación. Vamos a tener tumores que van a estar localizados en la porción antral, ¿sí? El tumor va a crecer y al crecer, pues básicamente va a obstruir la luz y por tanto va a estar disminuyendo la distensibilidad gástrica. Por esta razón, cuando un paciente llega y nos dice, bueno, es que cuando como, pues me lleno muy rápido. Y sí, obviamente, esto lo conocemos como llanura postprandial rápida. Y sí, no hay un vaciamiento adecuado y por tanto, o digamos que por consecuencia, todo el contenido pues va a salir por medio del vómito, ¿sí? Otra situación, hay ocasiones en que la presentación puede ser de un sangrado de tubo digestivo alto. Puede llegar el paciente con hematemesis o melena, que básicamente es secundario a que la úlcera tuvo alguna ruptura
de un vaso, ¿sí? Manifestándose así, pues sangrado, pérdida de peso, malestar general, etc. También puede haber pacientes con tumor localizado en la parte del fondo del estómago, ¿sí? Y aquí la sintomatología va a estar variando. Quizás como primer dato, pues podamos tener un sangrado del tubo digestivo alto o incluso que el tumor ha crecido obstruyendo la unión esófago-gástrica y por tanto, pues si hay obstrucción, pues el paciente igualmente va a venir con disfagia progresiva, que igualmente aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial para descartar un cáncer esofágico. También hay pacientes que tienen manifestaciones, digamos que desde un punto de vista ginecológico, ¿sí? Ya cuando el tumor está invadiendo prácticamente estos órganos. De aquí podemos rescatar signos y síntomas bastante importantes. Cuando el paciente llega y nos dice, bueno, es que me lleno rápido, tengo dificultad para pasar alimento, está presentando un sangrado de tubo digestivo alto, ya sea hematemesis o melena, se tiene que hacer forzosamente un estudio para visualizar ya sea de forma directa o indirecta, dependiendo de pues del hospital o de la clínica donde acudamos y tengan ciertos recursos para realizar el estudio y así poder realizar un diagnóstico adecuado y no dejarlo pasar. Porque recuerden que detectar el cáncer incipiente puede ser muy importante para que en un futuro se vean complicaciones mucho más graves. Pásale. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues yo quiero mencionar algo y es que el cáncer gástrico temprano es altamente curable. Sin embargo, como decía Adriana, el cáncer gástrico es la segunda causa de muerte por cáncer y esto es debido a que el cáncer temprano no presenta síntomas y cuando el tumor empieza a crecer, como lo decía Andy, pues muchas veces son como poco identificables y pues podrían parecerse a una gastritis. Entonces la gente lo llega a dejar pasar y entonces por eso es muy importante que nosotros realicemos un diagnóstico rápido y oportuno. Y como lo decía Adriana, bueno, unos factores de riesgo son la infección por Helicobacter pylori. ¿Sí? Esta infección nos puede aumentar aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. De ahí la importancia de poder erradicar a esta bacteria. En cambio, no todas las infecciones por Helicobacter pylori nos llevan a un cáncer gástrico. Por ejemplo, una infección por Helicobacter pylori junto con una dispepsia no ulcerosa sí nos aumenta el riesgo. Pero aquí abajito les menciono que si yo tengo una infección por Helicobacter pylori y una úlcera duodenal, estos pacientes tienen menor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Y es que esto se los mencionaba el día de ayer, donde les decía que Helicobacter pylori, si nuestra infección se encontraba predominantemente en el cuerpo, se producía una úlcera gástrica y esta podía evolucionar a un cáncer gástrico, debido a que aquí se da una gastritis atrófica. Sin embargo, en una úlcera duodenal, como pueden ver, no evoluciona a un cáncer gástrico. Entonces, si mi paciente presenta una úlcera duodenal, tiene menor riesgo a que presente cáncer gástrico. Al contrario de que si presenta una úlcera gástrica, es más probable que yo encuentre cáncer gástrico. Por eso, si nosotros tenemos una úlcera gástrica, es muy importante que realicemos una endoscopía junto con biopsia. Y el día de ayer ya mi compañero Gustavo les mencionaba las diferencias entre una úlcera maligna y una úlcera benigna. Además, otros riesgos para nuestros pacientes es
si presentan alguno de estos síndromes, que es poliposis adenomatosa familiar, cáncer de colon no poliposis hereditario y el síndrome de Peutz-Jeghers. Y bueno, algo que nos dice la guía de práctica clínica es que si mi paciente cumple con los criterios de Ámsterdam, que esos criterios dicen que si al menos mi paciente tiene al menos 3 familiares con cáncer gástrico y uno de ellos es de primer grado y al menos 2 generaciones sucesivas se vean afectados con cáncer, bueno, estos son criterios de Ámsterdam que si mi paciente los cumple, pues les tenemos que dar consejo genético y considerar la gastrectomía profiláctica. Ahora, otra cosa que nos dice predictores de cáncer gástrico es la disfagia y la pérdida de peso, y la guía de práctica de clínica nos dice que si llega un paciente con dispepsia no complicada mayor de 55 años, obligatoriamente le tenemos que realizar una endoscopía con biopsia, porque estos son factores de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, según la guía, si presenta una dispepsia no complicada, que es un factor de riesgo, primero, antes de realizar cualquier cosa, le debemos de dar un tratamiento durante 6 meses. Si esa dispepsia desaparece o mejora, entonces solo le vamos a ir dando vigilancia a este paciente. Si no mejoran, entonces ya, o mejoraron, pero después de 6 meses volvieron a aparecer los síntomas, entonces le realizo una endoscopía con toma de biopsia. Y igual, si llega un paciente con dispepsia y factores de riesgo, que ya los mencionaron, o con y sin dispepsia y síntomas de alarma, entonces voy a realizar endoscopía con toma de biopsia. Ya si en esa endoscopía con toma de biopsia me apareció malignidad, entonces lo tengo que estadificar. Ahora, esta endoscopía con toma de biopsia es la endoscopía flexible gastrointestinal alta y se recomienda tomar un mínimo de 3 biopsias. ¿Y cómo voy a estadificar ese tumor? Bueno, mediante una tomografía de tórax y abdomen. Esto para evaluar la metástasis a distancia, en especial pues en los ganglios linfáticos, en el hígado y las glándulas suprarrenales. Y en el caso de que sea mujer, puedo realizar también una tomografía de pelvis o un ultrasonido para ver metástasis en los ovarios. También tenemos que realizar una química sanguínea, una citometría hemática, tiempos de coagulación y pruebas de función hepática. Esto, bueno, un cáncer gástrico en fases tempranas, los estudios de laboratorio van a presentar resultados normales, sin embargo, cuando se encuentra en fases avanzadas vamos a poder ver anemia. Entonces, ya vi si mi paciente o cáncer gástrico presenta metástasis, entonces le voy a dar tratamiento paliativo. Si no presenta metástasis, entonces le puedo realizar un ultrasonido endoscópico para ver si le realizamos una laparoscopia diagnóstica. Y mediante esa laparoscopia diagnóstica, si se define que es resecable, pues le realizamos pues una cirugía o una quimioterapia preoperatoria, y si no es resecable, pues tenemos que realizarle pues nada más tratamiento paliativo. Ahora, en el lado en esta tablita, vemos cómo vamos a clasificar dependiendo pues mi laparoscopia diagnóstica, y lo vamos a clasificar en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Y aquí están las características laparoscópicas y su correlación con la clasificación TNM que ya les mencionaron. Entonces, si no hay invasión acerosa, se va a decir que está en etapa 1. Si hay invasión acerosa con o sin metástasis a nódulos linfáticos perigástricos o sin metástasis retroperitoneal a nódulos linfáticos, se encuentra en etapa 2. Si tenemos invasión a órganos adyacentes o invasión extensa locorregional o con o sin metástasis a nódulos linfáticos retroperitoneales,
Etapa 3, si encontramos metástasis peritoneal ovárica o hepática o sin invasión locorregional extensa, se encuentra en etapa 4. Y dependiendo de estas etapas le vamos a poder realizar, tenemos pues diferentes opciones terapéuticas que ya ahorita les vamos a mencionar el tratamiento del cáncer gástrico, pero bueno, aquí les puse un poquito, dependiendo de esa etapa en la que se clasifique mediante la laparoscopia diagnóstica, le vamos a poder realizar, tenemos pues diferentes opciones terapéuticas. Y bueno, en cuanto a marcadores tumorales, en este caso, pues no tenemos como uno de gran importancia, sin en cambio, después de realizar un tratamiento, podemos monitorear estos marcadores tumorales para ver la progresión del tratamiento, ¿no? Entonces tenemos el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9 y el CA72-4. De hecho, si nosotros lo encontramos en niveles elevados, pues nos da como señales pues, de un mal pronóstico. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿le puedes cambiar, Lili? Espérame, apago mi micrófono. La que sigue. Vele cambiando, es que está animado. Bueno, en cuanto a lo que sería el tratamiento, como ya lo mencionaron mis compañeras, depende mucho acerca de factores como lo es el tipo de paciente y las características que tenga la neoplasia. En el tipo de paciente, pues tenemos que evaluar edad, el estado general del paciente, que incluye qué tipo de enfermedades hereditarias tiene, el tipo de nutrición que tiene el paciente y, bueno, una de las cuestiones más importantes, el consentimiento informado del paciente que quiera ser tratado. En cuanto a las características del tumor, como ya lo han mencionado mis compañeras, se debe de verificar la estadificación que tenga el tumor, que, bueno, aquí, como vemos, ya tenemos los estadios, que es el TNM, donde los pacientes con estadio temprano con tumor, que sería desde que tenga una invasión de mucosa serosa con ganglios regionales, puede tener un tratamiento curativo y pues más allá de ello solamente proporcionaríamos un tipo de tratamiento que sería el paliativo. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta para proporcionar o intentar elegir un tipo de tratamiento sería conocer la localización, en qué parte está alojado y hacia dónde se está dirigiendo. La siguiente, por favor, Lili. La siguiente. Y bueno, en cuanto a los datos estadísticos, pues como ya lo había mencionado mi compañera Andrea, tenemos cierto tipo de esperanza de vida, dependiendo de cómo se llegue a localizar. Según el Instituto Nacional de Cancerología, en el del 2018, se reportó de que por cada 100 pacientes, al menos 85% de estos, 85% de estos presentan un tipo de cáncer ya avanzado. Por lo tanto, tenemos una esperanza de vida pues bastante reducida en los casos ya avanzados. Cuando llegamos, por ejemplo, al estadio 4, la esperanza de vida sobre 5 años llega a ser del 3%. Y bueno, en las primeras etapas observamos que de T1 a T3 tenemos el 29%, siendo, bueno, los primeros estadios el 1A con el 59% y el 1B con el 44%. La que sigue, por favor. Y le puedes ir avanzando. Y bueno, la cirugía es la única opción cuando nosotros queremos proporcionar un tratamiento curativo. Y para cuando se está realizando este tipo de cirugía, tenemos que los autores resaltan que se marcan 5 metas específicas antes de hacer la cirugía. Las metas serían, la número 1 pues sería eliminar la totalidad del volumen tumoral, esto con la finalidad de, bueno, poder obtener márgenes libres y no propiciar la diseminación a través de la metástasis y de la circulación linfática. Otra de las metas serían precisamente, bueno, eliminar los ganglios linfáticos que tengan cierto tipo de potencial metastásico, así como llegar a corregir las obstrucciones
que generalmente se presentan en la región esofágica y asimismo en el píloro. También hay autores que mencionan que las obstrucciones son menos frecuentes en el cuerpo gástrico, sin embargo, también llegan a ser bastante incidentes. Y una de las metas que les voy a comentar un poco más adelante es colocar una yeyunostomía como un apoyo nutricio. ¿Le puede seguir avanzando, por favor? Y bueno, estos tratamientos serán con dos intenciones. La intención curativa, cuando nosotros lo que deseamos hacer es eliminar completamente todo el cáncer, y esto es cuando están en los primeros estadios. Cuando ya tenemos estadios más avanzados y que ya empieza a haber cierto tipo de invasión, pues la cirugía únicamente va a ser para mejorar los síntomas que produce el tumor y proporcionar una mejor calidad de vida, siempre y cuando el paciente se decida realizarla. En cuanto a la cirugía curativa, pues nos reporta el Instituto Nacional de Cancerología que se arroja un 11% de mortalidad, mientras que la cirugía paliativa tiene una tasa de mortalidad del 24%. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeros? No. No. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la cirugía, pues la cirugía de elección es la gastrectomía, que esta es una técnica quirúrgica, es la técnica, digamos, estándar para poder hacer la resección de los tumores principalmente primarios, aunque, bueno, también se ha visto que se pueden utilizar para estadios más avanzados, pero únicamente el tratamiento sería paliativo, como se los había mencionado. Esta va a depender de factores como la extensión y la localización, por lo cual se realizará la gastrectomía de diferentes tipos, que podría ser la total, subtotal o la radical, que más adelante se los voy a comentar. Y bueno, en el caso de tener esta cirugía con una intención curativa, generalmente lo que se busca, además de resecar el estómago total o parcialmente, pues se llegan a extirpar ciertos tipos, los ganglios de las cadenas regionales o vecinas, por lo cual este tipo de procedimiento, aparte de la gastrectomía, se denomina linfadenectomía. Y esta se clasifica dependiendo del número de sus ganglios, de 0, de 1 o de 2. Asimismo, dentro de esta gastrectomía, cuando aparte de la resección del estómago se realiza la cirugía hacia el páncreas, bueno, pues podría ser con una pancreectomía. Cuando es del vaso, es esplenectomía. Cuando es hacia el hígado, hepatectomía. Y bueno, asimismo también se pueden hacer ciertos tipos de resecciones con ciertas variaciones hacia el colon transverso, hacia el lumento mayor, hacia las porciones distales y a las porciones distales del esófago y el duodeno. La que sigue, por favor. Y bueno, ok. Como yo les estaba comentando, bueno, esta gastrectomía está principalmente indicada cuando existen ciertos tipos de pólipos, cuando hay, inclusive cuando hay ciertos tipos de neoplasias que no son cancerosas, cuando existe ya como tal esta patología, lo que es el cáncer gástrico, inclusive cuando hay ciertas complicaciones de úlceras gastroduodenales y, bueno, algunas otras patologías que involucren el abdomen superior. Esta gastrectomía puede ser, ¿le puedes dar una más, por favor? Bueno, regresale tantito, por favor, perdón. Y bueno, esta gastrectomía puede ser primero, anteriormente se realizaba una incisión, una anterior, por favor. Ajá. Anteriormente se realizaba una incisión, pero que sería en la parte abdominal, pero actualmente, bueno, tenemos las técnicas como lo que es la laparoscopía, que son técnicas menos invasivas
y menos dolorosas posoperatorias para el paciente. Asimismo, la que sigue, por favor. Una más. Y bueno, en cuanto a lo que vendrían siendo los cuidados o las indicaciones preoperatorias que se le pueden recomendar al paciente, es que, número uno, bueno, si es un paciente que sea fumador, debe dejar de fumar unas semanas antes de la cirugía. Igual, conocer, es de vital importancia conocer su historia clínica para ver qué tipo de fármacos o sustancias está ingiriendo, porque bueno, a veces muchos de estos pacientes están en otro tipo de terapias que recurren hacia lo que es la homeopatía y bueno, algún tipo de estas sustancias que se encuentran principalmente en las plantas o en las hierbas, pues pueden interferir con lo que es la terapia, la cirugía o la terapia que se le proporciona después. Y bueno, igualmente se le indica al paciente que no coma ni beba nada después de la medianoche, que bueno, un día antes de que se realice la cirugía. En la que sigue, por fin. Emma, ya pongo el video, ¿verdad? Sí, por fin. Pero, wow. ¿Cómo le doy para que se oiga? Nada más activa creo que tu micrófono y le pones clic en el video. Ok. No, realmente ese no es lo importante es el que sigue, pero Ok. sí, ese aunque no se escuche el audio, está bien. Ese nada más es un ejemplo de, bueno, para que vean más o menos cómo, cómo se realiza esta. En realidad ya el tipo de cirugías que se está haciendo para estómago ya es por la laparoscopía. La recuperación es mucho más rápida y es utilización de grapas, de engrapadoras, donde la engrapadora al mismo tiempo que corta, te sutura. Entonces es más fácil realizar ese tipo de cirugías, que antes las hacíamos abiertas. Lo que están haciendo es unir parte del intestino al estómago para después ya hacer la incisión y que se unan la, el estómago con el intestino para que de ahí sirva para la salida del material. Esa es una guía. Es parte de la resección de la curvatura mayor del estómago con la hicieron ometectomía, o sea, le quitaron el epiplón. No.
¿Sí me escuchan, compañeros? Bueno. Sí, está Sí, bien, te escuchamos. ¿Sí escucharon lo que les dije? Creo que se cortó mi llamada. Hasta ahorita te estoy escuchando apenas. Bueno, lo que les estaba comentando es que generalmente este tipo de cirugía, lo que se hace es hacer cierto tipo de resecciones, ya sea de tipo radical, total o parcial. En la parte, si llegábamos a hacer una cirugía radical, bueno, pues haríamos una resección de lo que es todo el estómago y parte de los tejidos linfáticos cercanos. En el caso de que sea una resección total, lo que sería, bueno, la totalidad del estómago, pero también puede involucrar parte del cardias y parte de lo que es el píloro. Y en el caso de que sea una gastrectomía parcial, solamente sería una resección parcial del estómago que como tal, bueno, tiene la intención de extirpar la parte afectada y llegar a unirlo con lo que sería el intestino delgado para conservar la función. La que sigue, por favor. Ahí está. Y bueno, como lo vimos en el video, bueno, se llegan a utilizar ciertos tipos de técnicas, como lo que sería la terapia láser endoluminal, que bueno, es la que vimos anteriormente en el video. Es como un instrumento de corte que sirve como método no tan invasivo para el paciente y bueno, sirve como instrumento de corte. Asimismo, algunos autores también reportan que se llegan a utilizar endoprótesis, que como tal, este es un tubo delgado que lo que tiene la función es, su función principal será expandirse con el fin de mantener alguna vía abierta para en el caso de que haya algún tipo de obstrucciones gástricas malignas. La endoprótesis endoluminal generalmente se realiza en partes del intestino delgado, esófago y estómago. Y bueno, una de las metas de la cirugía que les comentaba anteriormente era implementar la gastroyelonostomía, que como tal tiene la función de, bueno, de que, que el estómago se conecte con el yeyuno y esto para servir como una fuente de nutricia, ya sea de alimentos o de medicamentos. La Sí, que lo sigue. ideal que un Ajá, paciente es que siga con la vía oral. Y sí. cuando pones una endoprótesis es para un tratamiento paliativo nada más. Porque, o sea, sigue creciendo el tumor y va a llegar el momento que otra vez va a obstruir. Entonces a veces esas endoprótesis se van cambiando. Y bueno, ok. Y bueno, en cuanto a los cuidados posoperatorios, generalmente los pacientes, pues, bueno, yo encontré que se mantenían principalmente con una sonda nasogástrica y esto sería para mantener el estómago vacío y en estado de reposo para que como tal pueda empezar la recuperación. Y al cabo de unos días, cuando empiece a recuperar la funcionalidad, podemos retirar con cuidado lo que es la sonda para que el paciente pueda ingerir en un inicio una dieta, lo que sería blanda, y gradualmente intentar llegar a recuperar la normalidad y la funcionalidad. La que sigue, por favor. Bueno, otra de los tipos de procedimientos que se llegan a implementar cuando cuando se empiezan a identificar las lesiones precancerosas es a través de la resección endoscópica de la mucosa, donde es un procedimiento en el cual se introduce un endoscopio y como tal se inyecta una solución que me parece que se llama solución índico carmín, y lo que hace como tal es empezar con una infiltración y hay algunos aparatos que ya son un poco más modernos que tienen como una banda, no sé si le puedas señalar en el inciso Celili, no Es sé si una es. polipectomía, es lo que están haciendo ahí. Es con ya sea que la van quemando
o te ponen un anillo donde lo necrosa y se quita. Ah, exactamente. Y bueno, ahí les coloqué un video, si lo gustas reproducir, Lili. Creo que ahí mismo nada más le puedes dar clic, amiga. Y ya. Ah, no, es que no está en internet. Si no, continúa, por favor. Sí. Si no, continúa. Ok. Entonces ya no lo pongo, ¿verdad? No, pues ya lo pusiste, vamos a verlo. Ok. Está bien, no hay problema. Tal como se muestra aquí. Veamos una serie de animaciones gráficas para entender el concepto de resección endoscópica de la mucosa y cómo evitar una resección profunda. Cómo evitar también complicaciones, perforaciones. ¿Y qué no hacer si uno decide enviar a un paciente para resección endoscópica de la mucosa? No se ve, si no, quítalo. Ok. Y bueno, ahí como tal está introduciendo este tipo de solución. Ah, ya sé. Se quita antes de que, ok. Perdón, es que mi compu está muy lenta. Sí, no te preocupes. Y bueno, como tal, ahí vemos que está introduciendo un tipo de solución para poder separar la parte deseada. Esa es una solución conteniendo índico carmín. Pues para un cáncer in situ, obviamente. Sí, Donde está muy localizado, ya está identificado, entonces ya quitas ese pedazo de mucosa. La base azul indica que el plano de la resección está en la submucosa. La red asistida con capuchón es semejante a la resección endoscópica de la mucosa tradicional, en lo que se refiere al paso, es decir, a la ingesta de líquido y la separación de la lesión. Después, el capuchón cargado con el asa se utiliza para lograr succión. Y después se realiza la resección mediante la cervicectomía, como se demuestra aquí. En el caso de la resección endoscópica de la mucosa asistida como parte ligadura, los primeros pasos son los mismos. Es decir, se para al hacer mediante inyección de líquido en la submucosa. Y después se libera la banda sobre la lesión y se corta por debajo de la misma. Se debe evitar una resección. Ella ocurre cuando la separación de la lesión de la muscular propia subyacente es inadecuada, no haberse inyectado líquidos suficientemente. Bueno, y aquí parte de las indicaciones que realmente dice de cuidado es que a veces, si no se llega a hacer bien el procedimiento, se puede llegar a dañar parte del músculo. Se puede evitar cerrando el defecto con un clip. Si quieres, ya quítalo, amigo, y pon el que sigue. También cuando las... Ya quítala. Sí, bueno, básicamente nada más era para mostrar la técnica. Y la que sigue. Bueno, en cuanto también a los tipos de tratamiento que se llegan a hacer como complemento antes de la cirugía y después de la cirugía, se llegan a utilizar pues tratamientos farmacológicos y bueno, que sería la quimioterapia y bueno, también en conjunto se llega a utilizar también la radioterapia. Bueno, como nosotros sabemos, pues la quimioterapia utiliza medicamentos que lo que hacen es interrumpir la formación como tal de las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impedir que se lleguen a multiplicar. Estuve leyendo y bueno, como tal ya lo habían mencionado mis compañeros en fisiopatología, generalmente cuando existe algún tipo de cáncer, principalmente actúan ciertos tipos de genes, entre los más conocidos son el P53, P21, etcétera, que lo que hacen es un exceso de procesos mitóticos y como tal estos medicamentos lo que en síntesis lo que nos harían sería inducir a un estado de la apoptosis.
Bueno, principalmente dentro de las quimioterapias, estas pueden ser sistémicas cuando entran al torrente sanguíneo, ya sea por vía oral o vía intravenosa. Asimismo, bueno, tenemos quimioterapia regional cuando va dirigida hacia una cavidad corporal, un órgano en específico. En el caso del cáncer gástrico, tendríamos una quimioterapia intraperitoneal que sería de tipo regional. Y en este tipo de tratamiento, se hace a través se hace en la cavidad intraperitoneal de manera directa a través de un tubo delgado y bueno, se empieza a suministrar el fármaco. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya lo habían mencionado mis compañeras anteriormente, pues puede ser anterior a la cirugía o a posteriori. Lo que sería la neoadyuvante sería la anterior a la cirugía y bueno, en esta lo que se busca es reducir el tamaño del tumor y pues poder ayudar al cirujano, ¿no? A que sea un poco más eficiente y un poco más veloz el procedimiento. Y en cuanto a lo que sería la terapia adyuvante, esta se realiza posterior a la cirugía, donde el objetivo principal, bueno, es destruir las células cancerosas que hayan quedado, ¿no? A menudo se llega a indicar la terapia adyuvante en conjunto con lo que es la radioterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a cómo funcionan este tipo de fármacos en la quimioterapia, pues para esto recordaremos rápidamente lo que es las fases del ciclo celular. Tenemos G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Hacia lo que sería la fase, la etapa de G1, como sabemos y como recordarán, bueno, se producen aquí las enzimas necesarias para que, bueno, para que se pueda hacer como tal la síntesis del ADN. De igual manera, para que pueda hacer el proceso de transcripción y duplicación a través de lo que sería el ARN y la síntesis también de otras proteínas necesarias para poder pasar a la siguiente fase. Dentro de la fase S, bueno, tenemos como tal ya la síntesis de cada ADN de cada ciclo. Y hacia la fase G2 tenemos que las células tumorales, bueno, generalmente entran en los periodos premitóticos, es decir, antes de su duplicación, donde se va a sintetizar el ARN y ciertos tipos de proteínas que van a ser fundamentales para generar ciertos tipos de enzimas necesarias para la duplicación de la célula. Y hacia la fase M tiene lugar la división, el proceso como tal, ya de división para la formación de las células hijas y bueno, que se entre de nuevo a la fase del ciclo G1. ¿Qué van a hacer estos fármacos en el ciclo celular? Bueno, la quimioterapia va a actuar exactamente sobre un sitio en específico y bueno, para ello se llegan a agrupar los fármacos de la quimioterapia, como lo vemos en la imagen del lado derecho, donde tenemos fármacos que llegan a ser hormonales, antimetabólicos, inhibidores de ciertas enzimas, como lo es la isotopomerasa, y bueno, como tal, tienen muchos efectos, donde los principales serían inhibir el crecimiento celular, es decir, inhiben que lleguen a sintetizar ciertos tipos de macromoléculas y bueno, si no tienen estas macromoléculas que son proteínas, bueno, la célula tiende a morir, es decir, se induce a la apoptosis. Ahora, bien, también este tipo de fármacos lo que llega a hacer es actúa sobre la síntesis de las funciones de la membrana y como tal, pues llegan al punto de que no tiene los ciertos tipos de requerimientos lipídicos necesarios y bueno, se lisa la célula y de esta manera también puede morir. La que sigue, por favor, amigo. Y bueno, aquí, bueno, intenté hacerles un tipo de esquema donde generalizar como tal el sitio o las formas en cómo pueden interactuar este tipo de fármacos. En primera, bueno, hay ciertos tipos de quimioterapia que lo que hacen es actuar como inhibidores de la síntesis de purinas y también
actuar como inhibidores de la síntesis de pirimidinas, ya que, bueno, como sabemos, pues tanto las purinas como pirimidinas, pues nos van a formar como tal los que son los ribonucleicos. Sin ribonucleicos, pues tampoco vamos a poder pasar a lo que son los desoxirribonucleicos, por lo tanto no se daría la formación del código genético, impidiendo la duplicación del ARN, y como tal, bueno, no se haría los procesos mitóticos que involucran a lo que es el cáncer. La que sigue, por favor, Lili. Entonces, dentro del... La que sigue, eso. Entonces, bueno, dentro de la anterior, amigo, por favor. Entonces, bueno, dentro del grupo de fármacos, dentro de la quimioterapia, bueno, tenemos dentro de los más importantes la pentostatina, que es lo que haría sería actuar como un inhibidor de la síntesis de purinas entre, bueno, sus siguientes derivados que les coloqué de color amarilla. También hay fármacos de la quimioterapia que actúan inhibiendo la síntesis de pirimidinas, lo que se llega a denominar PALA. Y de igual manera va a haber fármacos inhibidores de los ribonucleótidos, de los más importantes también van a ser de los que actúan a nivel de microtúbulos. ¿Por qué? Bueno, porque sin microtúbulos estas estructuras son las necesarias que nosotros tenemos que tener en lo que serían la formación de los usos para tener como a la duplicación. Entonces, si no se llegan a producir tanto estos microtúbulos, que serían sus inhibidores principales, la vincristina y el placlitaxel, pues como tal no se da la división de la célula, entre otros tipos de fármacos, como los que actúan en ciertos tipos de enzima, como lo serían los anticuerpos monoclonales, y a través de la inhibición de los proteosomas. La que sigue, por favor. Y bueno, específicamente para el cáncer gástrico, ¿le puedes dar siguiente, por favor, Lili? Bueno, principalmente para el cáncer gástrico utilizamos este tipo de medicamentos, donde los más representativos son el 5-FU, la carbamazepina, carboplatino, cisplatino, y me parece que, bueno, dentro de ellos hay unos que son específicos y otros que no son tan específicos. ¿Específicos sobre qué? Bueno, específicos sobre cierto grupo, de cierta parte del ciclo de la célula, es decir, van a actuar tanto inhibiendo síntesis de purinas, de pirimidinas, de microtúbulos, a través de los ribonucleicos, de los ácidos desoxirribonucleicos, etc., etc., que como tal van a tener una función específica para como tal inducir al proceso de apoptosis. Es decir, la farmacodinámica pues también es bastante extensa, pero bueno, dentro de los específicos del ciclo celular más utilizados serían el tratamiento con cisplatino, con carboplatino, desoxirubicina, y bueno, de los inespecíficos más utilizados es la carmustina y la lomustina. Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico, pues ya eso sería todo, compañeros. ¿Alguna pregunta tengan ustedes? Estuvo muy bien presentado. Abarcaron todo, me gustó. Yo creo que no sé si tengan alguna duda y eso. Yo, Emanuel, una pregunta. Sí, claro. Habías hablado de la gastrectomía. ¿Cuál es el pronóstico del paciente una vez hecho la cirugía? Bueno, el pronóstico depende en sí del grado y de la estadificación que tenga el paciente. Como lo habíamos visto y cuando lo había mencionado, me parece que Andy, dependiendo del tipo de clasificación es el tipo de tratamiento, y en este caso la gastrectomía, si se está haciendo con una intención paliativa o si se está haciendo con una intención curativa. Generalmente cuando abarcan de T1 a T3, pues es arriba del 50-60%, pero como yo les mencionaba, de cada 100 pacientes, aproximadamente de esos 100 al 85
ya están en un pronóstico pues ya desfavorable, porque pues ya son cánceres que son, ya están muy avanzados. Y de esos 85, solamente hay una esperanza aproximadamente como del 20% que puedan llegar a representar un tratamiento curativo. Bueno, esto es según los últimos datos que llegué a encontrar de los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Cancerología. Sí, Y pero- me parece que es del 2018. sí. Acá sí, lo que dice Manuel es cierto. Va a depender de si tiene metástasis, si tiene ganglios afectados, que normalmente si tiene ganglios. Ya hemos visto cuando dieron la anatomía, cómo está rodeada de cadenas ganglionares. Pues el cáncer gástrico, su metástasis es rapidísima cuando ya está en estados avanzados. Lo ideal es tomarlo in situ, y también lo ideal es llegar a los 40 años a hacer una endoscopía de control. Eso deberíamos hacer todos para detectar alguna situación de este tipo. Obviamente, como lo decían también tus compañeros, si hay antecedentes de tipo familiar y eso, hasta ya ir pensando hasta una gastrectomía, ¿no? Aunque estuviera sano, porque lo más seguro que te va a dar cáncer. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Yo, Sí, es que habían mencionado que había una clasificación. Bueno, habían varias clasificaciones, pero bueno, yo había contado que eran 4. No sé cuál sea la cuarta. Tenía la de Borma, la incipiente y la de esterificación. O nada más eran esas 3. Y la topográfica. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. ¿alguna otra comentario? Pues yo creo que ya le dejamos hasta acá, ya nos aventamos ya un buen rato dando los temas. Mañana podemos de 8 a 10:30. ¿De la mañana? Sí. O de la noche. No, de la noche. No, de la mañana. Lo que pasa que tengo 2 cirugías y lo más seguro que voy a estar ocupado todo el resto de la mañana y un poquito de la tarde. Y son cirugías más o menos, es una colestectomía y una histerectomía. Entonces sí me voy a llevar un buen rato. Entonces, pero de 8 a 10:30, pues por lo menos dar los temas que se debían de haber dado el día de hoy. Y en realidad, el tema de ¿cómo se llama? Síndrome de mala absorción intestinal y diarrea, pues van casi de la mano. Si tienes un cuadro diarreico, pues obviamente vas a tener síndrome de mala absorción. Entonces, lo da el equipo 2. Yo creo que abarquen esos dos temas en uno solo, ¿sí? Y a ver si empezamos ya a ver obstrucción intestinal. ¿Cómo ven? Sí, está bien, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. Entonces nos vemos a las 8 de la mañana. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces que descansen. Gracias. Gracias, Buen igualmente. provecho. Gracias.